Entonces creo que es muy importante incorporar el concepto del mindfulness en nuestra vida diaria. Y aquí, por ejemplo, vamos a dejarles un ejercicio que nos encanta dejarles ejercicios prácticos. Por ejemplo, si tienes un pensamiento, vamos a decir, no soy suficiente o no soy tan capaz de realizar esta actividad. Puedes decirte el momento que te cachas teniendo ese pensamiento, decirte a ti mismo, estoy teniendo el pensamiento de que no soy suficiente o de que no soy capaz de hacer tal actividad. El punto ahora sería, bueno, cómo calmamos nuestra mente sin luchar contra ella. Y yo creo que una de las cosas importantes que tú dijiste antes, mi vale, era en vez de estar criticando ese pensamiento, es intentar detenerlos o sea, sin menos resistencia, ¿no? Ujú, Porque cuando nosotros intentamos detenerlos, no, porque estoy pensando así, no, porque me da rabia, no, porque estoy celosa, ahí les estoy generando la resistencia. Y hay una frase que a mí me encanta que dice, no sé, Joe Dispenza, Tony Robbins, Rob Dial, bueno, toda la gente de este personal development que seguimos, que dice, lo que resiste, persiste. One, two, three, four. Muchas veces sentimos que la mayor batalla no es con el mundo exterior, sino con nuestra propia mente. Esa voz interna que nunca se calla, que juzga, que repite lo que no hiciste bien o que te hace dudar de ti misma. Pero ¿y si te dijera que no tienes que callarla para tener paz? En este episodio, Valeria y yo vamos a hablar de cómo calmar esa voz sin luchar contra ella, más bien aprendiendo a observar tus pensamientos en lugar de identificarte con ellos. Y si no lo has hecho todavía, suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de los nuevos episodios que tenemos para ti. Y si te gusta el podcast, coloca un review porque nos encantaría saber de ti. Mi vale, qué belleza de tema vamos a hablar hoy, porque siempre hablamos, como dice Margarita Pasos, de la loca de la casa. Y hoy vamos a hablar de esa sí. voz interna, ¿no? Sí, me encanta este episodio. Cuando estaba leyendo las notas antes de la grabación, decía qué impresionante es esa identificación que tenemos con todo aquello que pensamos y que a la Ujú. larga se va convirtiendo en quien nosotros creemos que somos. O sea, es un poco trabalenguas, pero es muy impactante darnos cuenta de que no somos todo lo que pensamos, de que no somos lo que pensamos y que tampoco tenemos que creernos todo lo que pensamos. Y eso vamos a hablar ahora y me parece que es un tema fascinante y que toma mucha vigencia hoy en día, donde somos muy afortunadas de vivir en un momento de la historia donde se hablan de estos temas que de verdad son relevantes para la vida diaria. No es un tema que Ujú. está ahí en el aire, sino que si nosotros podemos entenderlo y aplicarlo, puede hacer una diferencia en nuestra rutina diaria, ¿no? Ujú. Yo creo que me vale tal vez empezar un poco como hablando de qué es la voz interna, ¿verdad? Y porque algunas veces la confundimos como si fuéramos nosotros, como si fuera la Ujú, identidad y realmente no lo es. Y yo creo que esa voz interna o el concepto, qué es lo que es esa voz interna, esa voz interna es ese flujo constante de pensamientos que nosotros tenemos a lo largo del día y muchas veces, ¿verdad? Es ujú. crítica, es repetitivo, es ansiedad, pero esa voz no eres tú. Y yo quiero aquí que hablemos un poquito de lo que siempre, que lo hemos hablado muchas veces, mi vale, pero de los pensamientos. O sea, estamos hablando de que esa voz interna es todos esos pensamientos que tenemos a lo largo del día. Según los Ujú. estudios, nosotros tenemos entre 60.000 y 80.000 pensamientos al día. De esos 60.000 pensamientos, 90% son los mismos ayer, hoy y mañana. Y de Wow. esos, 80% son negativos. Entonces, imagínense que esa vocecita, o como dice Margarita Pasos, la loca de la casa, esa voz, esa mujer, hombre, lo que sea, que nos está hablando todo el tiempo, se está enfocando en lo negativo el 80% de las veces. En general, si nosotros no estamos conscientes, y por eso yo creo que este episodio es súper importante, porque si nosotros no estamos conscientes de esa vocecita, nos vamos a creer que es real.
Porque esa voz nos está diciendo, no eres capaz, no eres suficiente, no vas a poder, nadie te va a querer, no vas a conseguir novio, no vas a tener hijos, no vas a conseguir el trabajo, porque es normal que esto pase, ¿no? Pero esa voz, y lo importante que tú reconozcas el día de hoy es que esa voz no eres tú. Es una mezcla de Ujú. los pensamientos, de las experiencias pasadas que hemos detenido, de las creencias limitantes que tal vez esas experiencias nos han hecho, de ese condicionamiento social o de lo que dice la gente que nosotros empezamos a creer que es de nosotros, ¿no? Y hay un estudio, mi vale, de la Universidad de Harvard, en donde dice que nosotros pasamos aproximadamente el 47% del tiempo divagando en pensamientos que no están relacionados con lo que estamos haciendo. Y esto, Increíble. y esto tiene mucho que ver, ¿vale? Lo que nosotros siempre decimos. O sea, si tú estás en el momento presente, es muy difícil de poderte enfocar en esos pensamientos, pero como decía la doctora Amishi Ya, que era parte de la Universidad de Miami, la directora creo que del programa de psicología, ella decía que nosotros somos, pero impresionantemente buenos en viaje mental. No es viaje del tiempo, sino viaje mental, porque no vamos del pasado para el futuro, del futuro para el pasado y otra vez del pasado al futuro, pero el único momento en donde realmente podemos hacer algo o podemos ser felices es el momento presente. Entonces a mí me gustaría a ti que nos escuchas y que nos estás viendo, darte como un ejercicio de reflexión. Pregúntate, si yo puedo observar mis pensamientos, entonces, ¿qué parte de mí está observando? O sea, esa es tu conciencia y esa conciencia no necesita identificarse con todo lo que tú piensas. Hay un libro, mi vale, que yo me leí cuando trabajé, cuando me estaba certificando con Santiago, para Ujú. el programa de él, para ser coach del programa de él que se llama Equilibrio. Él me dijo, léete un libro que se llama El objetivo del sí. Mira, lo tenía aquí en la punta de la lengua y se me olvidó. Lo voy a poner en los comentarios del episodio. Pero es tú mismo, ¿verdad? Sacarte de ti, de tus pensamientos y verte desde afuera, desde una forma objetiva. Y la única forma en que nosotros podemos lograr ver en qué estamos pensando, sí es difícil, son esos 60.000 pensamientos al día, son todas las creencias que hemos tenido desde los 0 a los 35 años que están en el subconsciente. El subconsciente es el 95% de nosotros somos 5% conscientes. Entonces, wow, es complicado, Ujú. ¿verdad? Que uno esté pendiente de esa vocecita, pero sí se puede. Se puede cuando me hago preguntas, cuando pienso qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy pensando, por qué es lo que estoy haciendo. Cuando hago prácticas como respiración, como meditación, todo eso me va a ayudar a traerme a ese momento donde esa voz está taca, 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 y poder callarla o poder observarla, porque aquí la idea no es, ni vale, eh, quitarnos los pensamientos, está normal, pero bueno, ¿por qué estoy pensando esto? Qué es lo que me está haciendo actuar así? Y cuando tú empiezas a preguntarte y a estar en el momento presente, ahí es donde esa voz se calma, ¿no? Sí, me ha encantado mucho esta última parte cuando decías quién es el que está o la que está observando los pensamientos. Y esa es la conciencia pura, la conciencia que no juzga, la conciencia que no critica, la conciencia que no se identifica, ni toma partido, ni que cree todo lo que está pensando. Es esa parte. Y claro, esto no es algo que tal vez eh, se logre hacer de la noche a la mañana, es una constante Mm. práctica, una constante manera de estar ahí. Simplemente cuando nos encontremos en lo que tú mencionabas, que l- nos pasamos divagando constantemente, no en lo que estamos haciendo, sino en lo que estamos creyendo que nos va a pasar o lo que nos sucedió o en ese futuro que nos imaginamos maravillosamente. Ok, parar y decir, tal vez es solamente cacharte. Ah, estoy pensando en el futuro. Ujú. Ah, estoy reviviendo una experiencia pasada.
quién está pensando, qué es lo que estoy pensando, porque lo estoy pensando, lo que tú decías, observarlo. Y esto me recuerda mucho a un libro que leí hace mucho tiempo, que es como sentarte tú en una sala de cine y tú observar la película que está pasando ahí. Cuando tú estás viendo Ujú, una película, sabes que es una película y sabes que no es real ujú, y que claro. no sirve de mucho el que te identifiques, aunque nos pasa que a veces tomamos una emoción de la película y tal, pero la mayoría del tiempo cuando hablamos de este tema de la conciencia es como que tú te sientas a mirar esa película y la ves pasar simplemente desde la observación y no desde la identificación con lo que está sucediendo. Y esa es la Ujú, película de tu vida, la verdad, ¿no? Entonces creo que es importante entender ese concepto y a través de ciertas prácticas diarias irlo desarrollando para que se vuelva una parte constante vital de uno. Ahora, ¿qué es lo ok. importante con el tiempo? Desidentificarnos de todo eso, ¿no? Ujú, Es el ujú, observar lo que decíamos sin reaccionar. ¿Por qué? Porque la desidentificarte es la práctica de mirar tus pensamientos, observarlos tal cual, como que tú estuvieras en ujú. una pradera, en Una un película. campo, en un Me gustó eso lo que parque. dijiste de la película. Ujú, Ajá. Pero también esta alegoría del que voy a hablar ahorita también yo la he leído en muchos libros. Es como que tú estás sentada en un prado, en un parque, miras el cielo y todas las nubes, y eso nos pasa, tú ves pasar las nubes, ujú, pero tú no piensas mucho acerca de esas nubes, ¿no? Las ves pasar, sí, bueno, son de color blanco o gris, dependiendo del día, de la hora, o no hay nubes en el cielo y tal, pero tus pensamientos son como esas nubes que cruzan el cielo. Y las miras sin tomarlas como que fueran una verdad absoluta, es entender a la larga que puedes tener un pensamiento sin identificarte ni creértelo. ujú, Imagínate esto, hay un dato muy importante, muy interesante que lo sacó JAMA Internal Medicine en el 2014 en un estudio que hizo que la práctica regular de la atención plena, que es el mindfulness, ujú, reduce los síntomas de ansiedad en un 58% y mejora el control emocional. Hace muchos años, yo que he pasado por episodios de ansiedad en mi vida, cuando llegué a los Estados Unidos, descubrí a un escritor que fue un gran monje de Vietnam, Thich Nhat Hanh. Thich ujú, Nhat Hanh tiene muchos libros que hablan sobre el mindfulness. Él ha sido de alguna manera, bueno, ya falleció, pero quien trajo el concepto del mindfulness a Occidente. Y él en sus libros, él habla de la práctica de la atención plena en cosas tan simples como, por ejemplo, cuando estás lavando los platos, concentrarte en lavar los platos. Y decir conscientemente, estoy enjabonando, pasando la esponja por el plato de la sopa. Ahora estoy enjuagando con agua el plato de la sopa que estuve lavando con jabón hace un momento. ujú, Y aunque son y lo mismo, estoy cepillándome los dientes, estoy pasando el cepillo de dientes por las muelas y por aquí y no sé qué. Y en cualquier actividad rutinaria que hagas en el día a día. No necesariamente tiene que ser algo muy complejo, más es en actividades donde tú centres tu atención, traigas tu mente que anda divagando como la loca de la casa y la traigas a la presencia plena de lo que estás haciendo. Cuando tú te concentras en lo que estás haciendo de manera consciente y plena, tal cual, ya dejas de sentir estas emociones fuertes como la ansiedad, por ejemplo, o el pánico. ¿Por qué? Porque en el momento real que tú estás enfocada en algo, solo estás en eso y no hay nada más alrededor que te distraiga y te haga dirigir tus pensamientos a algo que en realidad no existe, porque el pasado ya fue, el futuro no llega y no sacamos nada tratando de imaginarnos, es más bien un desgaste de energía, pienso yo, ujú. eh, cómo imagínate cómo van a ser las cosas o cómo van a funcionar. Entonces creo que es muy importante incorporar el concepto del mindfulness en nuestra vida diaria. Y aquí, por ejemplo, vamos a dejarles un ejercicio que nos encanta dejarles ejercicios prácticos. Por ejemplo, si tienes un pensamiento, vamos a decir, no soy suficiente o no soy tan capaz de realizar esta actividad. Puedes decirte el momento que te cachas teniendo ese pensamiento, decirte a ti mismo, estoy teniendo el pensamiento de que no soy suficiente o de que no soy capaz de hacer tal actividad. Ese pequeño cambio crea un espacio.
un espacio que te permite, ok, dividirte entre el pensamiento que te lo estabas creyendo, que no eres suficiente, y Ujú, entre aquello que dices, es el pensamiento. Estoy teniendo un pensamiento, que es muy distinto decir, no soy suficiente y no valgo nada, a decir, tengo un pensamiento de que no soy suficiente. Ahí tú estás desidentificando, te estás creando un ujú, espacio, una separación entre el pensamiento y la conciencia que, como ya habíamos visto, no juzga, no critica, ujú, no es neutra totalmente, ¿no? ujú, También, por ejemplo, algo que podemos hacer con la respiración cuando yo hice la certificación como coach de respiración consciente, nos enseñaban técnicas y hay muchas técnicas sencillas que podemos hacer durante el día. Cuando a mí me gusta hacerlas cuando transiciono de una actividad a otra. Si estoy haciendo ujú, ejercicio y paro, antes de irme a bañar, por ejemplo, tomo 3 respiraciones profundas y repito internamente. Observo mi respiración, observo lo que estoy, observo la inhalación, la exhalación, y solamente te paras en ese momento de presencia plena con tu ujú, respiración. Y es mágico casi cómo bajan tus pulsaciones del corazón, cómo entras en un estado de serenidad y te permite entrar con otra energía a realizar la actividad siguiente, ¿no? ujú. Que me Entonces parece creo muy que lindo. esto No, puede hacer una diferencia. vale, hay algo que, o sea, me encanta lo que dijiste de no identificarse con ellos y la práctica de cepillarse los dientes, mira, es algo tan, uno lo hace tan automáticamente que uno no lo siente, pero es vivir cada cosa, y eso es el mindfulness, como vivir cada cosa en el momento que está pasando y con curiosidad. Cuando yo trabajé con Santiago Jiménez en Colombia, parte de una de las actividades que me dijo era hacer la ceremonia del té. La ceremonia del té es una ceremonia que viene de Japón, ¿sí? Ujú, Y te tardas como 3 horas haciendo un té. La gente dirá, ¿qué? ok. ¿Cómo? Bueno, y es porque estás viviendo cada cosa como la estás viviendo. Desde ese entonces, voy a ser sincera, no lo hago todos los días, pero desde ese entonces yo soy mucho más aware, o sea, consciente de lo que estoy haciendo y cuando lo estoy haciendo, cuando me baño, cuando me acuerdo, entonces cómo me caen las gotas en a sentirlos, ¿no? Y esa ceremonia de té que tarda mucho tiempo, yo lo empecé a hacer, no hago té, pero lo empecé a hacer con el café, porque para mí el café era algo súper automático, o sea, yo me levantaba casi que con los ojos cerrados, no tengo que buscar nada y hacía el café. Cuando empecé a practicarlo, porque todo lo que nosotros estamos diciendo es una práctica, no nacemos aprendidos, pero estas prácticas están en ti, que las puedes aplicar cuando tú quieras y te cambian tu vida porque aprendes a concentrarte en el momento presente. Entonces, yo lo que hacía era, bueno, yo tengo una cafetera greca, abría la cafetera, escuchaba el ruido, sentía, está fría, luego le quitaba la partecita adentro, luego le veía cómo el agua caía adentro. Entonces, es Mm, así donde uno se da cuenta. Yo me acuerdo trabajando en Colombia, trabajé con este chico que me contrató para un programa de coaching. em, y o sea, en una de las sesiones me acuerdo, me dijo, wow, tuve como un aha moment. Y mm. me dijo lo que le había pasado y lo que le llegó a la cabeza. Y le pregunté, ¿y dónde tuviste eso? Y me dijo, mientras me estaba bañando, yo estaba sintiendo el agua que me recorría. Y fue muy bonito, porque es en ese momento presente también cuando te vienen esa conciencia, esos momentos de, wow, sí. A mí me pasa mucho, por ejemplo, cuando ejercito, especialmente cuando estoy nadando. Ahí empiezo, y yo como no tengo una libreta aquí mientras estoy nadando para anotar todo lo que quiero hacer. Pero bueno, quería comentarte eso porque la ceremonia del té es Qué una bonito. forma de practicarlo, ¿no? Para poder hacerlo. Entonces, bueno, no sé, yo creo que el punto ahora sería, bueno, cómo calmamos nuestra mente sin luchar contra ella. Y yo creo que una de las cosas importantes que tú dijiste antes, mi Vale, era, en vez de estar criticando ese pensamiento, es intentar detenerlos
o sea, sin menos resistencia, ¿no? Ujú. Porque cuando nosotros intentamos detenerlos, no, porque estoy pensando así, no, porque me da rabia, no, porque estoy celosa, ahí les estoy generando la resistencia. Y hay una frase que a mí me encanta que dice, no sé, Joe Dispenza, Tony Robbins, Rob Dial, bueno, toda la gente de este personal development que seguimos, que dice, lo que resistes, persiste. Te lo Ujú. voy a decir otra vez. Lo que resistes, persistes. Entonces, cada vez que yo estoy resistiéndome a, es que por qué, no sé, por qué estoy celosa de que esta persona tenga esto y yo no, eso va a persistir y tal vez esos sentimientos de celo van a estar ahí más. Entonces, la invitación que te hacemos, Vale, y yo el día de hoy, en lugar de forzar, ¿verdad? Ese silencio mental, podemos aprender a redirigir la atención, ¿no? Y a mí me encanta, bueno, Vale y yo nos encanta y hacemos mucho research, ¿verdad? O sea, buscamos cosas que sean importantes para ti, para que tú aprendas la ciencia que nos ayuda a hablar de estos conceptos. Y hay un estudio que se hizo en el National Center of Biotechnology Information en el 2020 y dice que las personas que practican técnicas de regulación emocional como la respiración consciente, la meditación, eso tiene una mayor actividad en la corteza prefrontal, que es esta aquí, bueno, si no me estás viendo, pero me estoy tocando la frente, la corteza prefrontal es la parte del cerebro que es de la toma de decisiones. Cuando nosotros, ¿verdad? Practicamos meditación, respiración, hay mayor actividad en esta área. ¿Eso qué significa? Que tú tomas mejores decisiones, que tienes más claridad y tienes un bienestar emocional. O sea, yo siempre lo digo, yo creo que tomo mejores decisiones, bueno, mi mamá no diría lo mismo, porque medito, ni mis hermanos tampoco. Pero bueno, volviendo al tema, algunas técnicas que te pueden ayudar. Respiración. A mí me encanta la respiración cuadrada o la del 4-7-8 y te la explico. La respiración cuadrada es que inhalas en 4, mantienes la respiración en 4, exhalas en 4 y te mantienes en 4 sin aire adentro. Y esta respiración es la que utilizan los bomberos, los firefighters, para poder respirar mejor cuando están en pleno fuego, para desestresarse. Eso ayuda. Algo que ayuda también, que le encanta a mi Vale, es escribir lo que piensas y tal vez luego léelo, ¿no? Algunas veces yo cuando escribía, lo que yo me daba cuenta, cuando uno escribe, uno saca todo eso y después cuando lo lees y tal vez uno dice, uy, casi que estaba como en película ahí, pero eso te ayuda a calmarte. Y estás poniendo esa voz, le estás dando un lugar a esa voz y luego te das cuenta de que, ok, ya tuvo su lugar, bajó las emociones que están atadas a todos esos pensamientos y tal vez ahí es que puedes pensar con claridad. No sé, y tal vez es repetirte, mira, esto solo es un pensamiento. No tienes por qué responderle, es simplemente sin juicio, sin lucha y sin crítica, lo observas y lo dejas ir. No, me encantó esta parte final donde mencionabas algunas técnicas para poder de verdad fijar nuestra atención, bajar las revoluciones, como decimos Ujú, coloquialmente, y no identificarnos con las emociones y pensamientos. Cuando decías, escribe lo que sientes y luego léelo como si fuera otra persona a la que le está sucediendo, me encantó, porque generalmente uno cuando lee lo que le pasa a otra persona, puede que te identifiques un poquito, pero no te está pasando a ti. Entonces dices, y también te ayuda a mirarlo desde lejos y con otra perspectiva totalmente ujú. diferente. Dices, bueno, tal vez pensé este asunto, sobre reaccioné a tal situación. Sí, cabe que baje 3 revoluciones. O para cuando tú lees eso, tal vez la emoción ya ha pasado. Acuérdate que dicen los estudios también que una emoción solo está en ti, una emoción fuerte solo está en ti 90 segundos. Ujú, A partir del segundo 91, si no me equivoco, ya eres tú la que quiere quedarse enganchada a esa emoción. Entonces, es muy relevante lo que tú mencionabas de la respiración, por ejemplo, cuando no decimos que no sintamos las emociones, pero aprendemos a separarnos un poco de la emoción y a través de la respiración
no dejamos de sentirlo, seguimos sintiendo, pero la respiración es esa gran herramienta que tenemos a nuestra disposición, que está ahí siempre para nosotros y es lo único que en verdad podemos llegar a controlar, porque el resto de situaciones y de emociones y de pensamientos y sentimientos tal vez no los podamos controlar. Mm, Simplemente surgen y pueden impactar en nuestra vida, pero la respiración, el momento que nosotros nos centramos en nuestra respiración, damos cabida a lo que sentimos, pero naturalmente al practicar la 4-4-4 o la 4-7-8, en diferentes técnicas, unas más largas, unas más mm, cortas, con las inhalaciones y exhalaciones, pero logras bajar ese nivel de intensidad y poder ver las cosas, como tú mencionabas, con mayor claridad y tomar mejores decisiones, ¿no? Em, y mirarlo, sí, como es un pensamiento, un sentimiento y no tengo que hacer nada al respecto, ujú, ¿no? Eso me parece, no tengo que actuar inmediatamente, sino que darle un momento, tal vez sí actuar, pero en consecuencia una vez después de haber analizado si vale la pena o no hacerlo, ¿no? ¿Cuáles son, entonces, en este punto, cuáles son los beneficios reales de observar lo que pensamos? Al tomar la distancia de la mente, de lo que está generándose ahí, ¿no? Recuperamos la claridad, reducimos el estrés, mejoramos el enfoque y la concentración y podemos vivir con más presencia. Y al vivir con más presencia, Millani, uno vive con más alegría, ujú, con una mejor disposición, se nota en tu rostro, se nota en tu actitud hacia las cosas, hacia las personas, te hace estar de verdad en total presencia plena, ¿no? Aquí hay un dato importante que me gustaría compartir. Dice la American Psychological Association que la práctica de la autoobservación consciente está asociada a una reducción de hasta un 43% en la reactividad emocional en personas con ansiedad. Entonces, ay, yo siempre recuerdo cuando tenía mis episodios de ansiedad hace muchos años, el psicólogo con el que yo trabajé me invitó a hacer una práctica leyendo el libro del poder de la hora de Eckhart Tolle. Y a mí me parecía increíble que uno pueda de verdad dejar de identificarse con esos pensamientos. Y es real el momento en que ujú, tú los ves con objetividad y conciencia, naturalmente con conciencia y también con mucha autocompasión, diría yo. ujú, Con compasión a eso que se ha generado dentro de ti y decir, ok, sí, ese futuro que me estoy imaginando puede ser catastrófico, pero una parte de mí, la conciencia, el alma, está aquí presente guardando esa parte que genera miedo, que genera ujú. duda, que genera ansiedad. Como abrazarla y decirle, yo estoy aquí y todo está bien. Como en la película, no sé si viste la película de Inside Out, la parte 2 No lo vi. cuando la verdad es un ejercicio de entender las emociones muy interesante porque surge la ansiedad. Ahora en esa película mencionan y aparece la ansiedad a todo lo que da, a todo lo que da y quiere tomar el control de la niña, en este caso, que era la protagonista, y hace cosas que estaban un poco fuera de lugar y las otras emociones estaban totalmente atadas de manos, no podían hacer nada al respecto, sentían que eran impotentes hacia esa presencia imponente y súper fuerte de la ansiedad, hasta que una de ellas le dice, cálmate, tranquila, estás ya fuera de control. Toma asiento, tómate un té. No le dice que se vaya, no le dice, no la expulsa de la habitación de los donde están todas las emociones, solamente le trae a un lugar un poco más tranquilo y le dice, es perfecto que aparezcas, pero no tal vez en todos los momentos. Mientras llegue el momento en que sea necesario que aparezcas, porque también ayudas, tómate un té, descansa y relájate. Y entonces esa parte de la conciencia plena ayuda a que podamos manejar mejor las emociones fuertes, como la ansiedad, por ejemplo, el pánico, y te da muchos beneficios. ¿Por qué? Porque puedes manejar mejor el estrés, puedes dormir mejor, generas una relación de amor hacia ti misma, de compasión, de empatía, sabiendo que tus emociones son parte natural del ser humano. Las emociones son parte natural de lo que somos y de quiénes somos. Silenciarlas solo va a hacer que en un momento vengan con más fuerza y te sobrepasen, ¿no? Y Ujú, también al momento de la conciencia plena,
tienes una tendencia a dejar de estar rumiando la misma cantaleta día y noche, porque esta persona me hizo esto, pero ¿por qué pasó esto en mi trabajo? ¿Pero por qué y cómo? Y vuelves a repasar todos los escenarios y si hacía esto pero ¿por qué no lo hice? ¿Y por qué actué de tal manera? Esa rumiación mental, como yo decía en un momento, em, te genera un desgaste energético y emocional que yo no sé si a la larga valga la pena. Mm, De repente que valga la pena, ¿no? Entonces, para cerrar un poco esta parte, quisiéramos, por ejemplo, compartirte una experiencia mía en la que tomé distancia de la voz interna y evité una decisión impulsiva, y eso fue en el caso de justamente en el último verano, mi hija, ahora en el verano hizo un campamento en Colombia, y ella me dijo, mamá, no quiero volver al campamento, eso fue el año pasado, pero yo le dije, a ver, y la primera reacción podía haber sido, ¿sabes qué? No, no vuelvas, esa experiencia fue muy fuerte para ti y tal. Pero en el tiempo decidí dejarla ahí a lo que ella me decía y pensarlo con más calma, no apresurarme ante esa protección que yo quería dar a mi hija. Y con el tiempo lo pensamos mejor, hicimos todo un plan de trabajo durante el año para que ella se sienta más segura y vuelva a experimentar ese campamento. Lo hizo ahora hace 3 semanas y volvió mucho más contenta, porque en lugar de yo decir, sí, no vamos a repetirlo porque no quiero que pases por una experiencia negativa, le di la vuelta con el tiempo y pensándolo con más calma, sin dejarme llevar por esa emoción. Y dijimos, bueno, queremos que vale la pena que vuelvas a vivir experiencias desde otro lugar, con otra ya formación dentro de ti, con otros conceptos, con un poco más de seguridad interior. Y Coti lo repitió y le fue súper bien. ujú, Entonces, a veces no hay que dejarse llevar por los primeros impulsos, sino ujú, de verdad analizar las cosas, calmar esa emoción inicial y decir, bueno, ¿cuáles son los pros, los con? Hagamos un plan para que si es tal o cual situación se repite, cómo la vamos a afrontar esta vez, desde qué lugar, y que a la larga resulte ser una experiencia positiva para todos, ¿no? ujú. No, súper lindo, la verdad. Yo creo que, o sea, hablando de esa voz y que siempre está metida, yo lo que he visto un poco, mi vale, de los obstáculos más comunes de cómo calmar la voz, ¿no? Porque mucha gente, y esto me he dado cuenta con todos estos años de práctica, pero mucha gente dice, no, yo no puedo calmar la voz, yo no puedo meditar, no, ¿qué es eso de mindfulness? Hay, que no conocen esto, ¿no? Y yo te voy a decir algo a ti que nos estás escuchando. No es fácil al principio. Déjame, puede ser retador al principio. ¿Por qué? Porque la mente te va a seguir hablando y a veces con más fuerza, dependiendo de lo que haya pasado, algunas veces con menos fuerza. eh, y sí, es retador callar esa vocecita que nos está diciendo esto todo el tiempo. Pero aquí la idea es que tú puedes elegir no reaccionar automáticamente. Tal vez cuando tú te calmas y la puedes escuchar y pensar y, no sé, preguntarle. Recuérdate que acabamos de decir al principio del programa, tenemos 60.000 pensamientos al día. El 80% son negativos, el 90% se repiten. No, no es sencillo calmar a esa voz, pero sí es posible y hay estrategia. Y una de las cosas es, no busques callar a la mente. Recuerda que la mente siempre va a querer protegerte, entonces te está metiendo todos estos pensamientos para protegerte. No lo haga, no puedes, porque estás en tu zona de confort. Entonces, en la zona de confort no pasa nada, pero no pasa nada bueno y nada malo, porque estás ahí. Entonces, no busques callar tu mente, sino más bien busca dirigir tu atención. O sea, si tu mente está todo el tiempo, tal vez ansiosa, no me van a dar el trabajo, no voy a conseguir marido, no voy a poder pagar las cuentas, lo que sea que esté pensando, busca tu atención al momento presente. ¿Qué estás haciendo ahora? Respira. Mira, hoy puedo aplicar para un trabajo. Hoy puedo, no sé, si quieres rebajar de peso, cocinar algo más sano. Ahí es donde diriges tu atención, como lo decía Vale al principio, como desintensificar, o sea, que no te identifiques con ellos, ¿no? Luego,
hay que ser paciente y eso no es malo, o sea, eh, lo que le digo a todo el mundo. O sea, si tú nos estás viendo, tú ves, yo tengo músculos, ¿no? Pues más o menos. Antes tenía más. Pero esos músculos no me aparecieron de un día para otro. Y hoy en día, con más de 50 años, me tardo más en que crezcan. Pero están ahí porque todos los días estoy trabajando en mi cuerpo. No es que trabajé un día y ya me fui. Lo mismo pasa con tu mente. Ten paciencia, dale 2 minutos, 3 minutos a la meditación todos los días y ahí la vas a entrenar como si fuera un músculo. La otra de las cosas que a mí me encantó también cuando trabajé, hoy estoy hablando de Santiago mucho, pero hacer el coaching con él me cambió la vida. Él hablaba de celebrar esos pequeños avances. Y hay una práctica que yo la hice mucho con mi ex esposo y con sus hijos, y fue tan bonito porque todas las noches nos sentábamos y yo les preguntaba, ok, ¿de qué te celebras hoy? No, no tengo nada que celebrarme. Ah, pero después, bueno, es que me comí una fruta. Perfecto, páusate, ya es un logro. Yo le decía a ellos que se abrazaran, algo así, ¿no? Que se Ah, abrazaran ellos mismos, pero estábamos en la mesa y nos aplaudíamos. Y es una práctica tan sencilla de uno celebrarse, pero cuando uno se celebra, estás activando esa parte positiva de lo que hiciste. Y eso tiene un efecto positivo, y esto es bellísimo, en la autoestima. Entonces, son cosas que puedes hacer para superar esos obstáculos. Ten paciencia, practica el mindfulness, celébrate y no busques callar a todos esos pensamientos, sino más bien redirigir tu atención a, no sé, a tu respiración, a lo que estás haciendo, a escuchar este episodio, lo que sea. No, me vale. sí, me parece lindísimo. Creo que antes de cerrar, y vamos a cerrar ahora haciendo un pequeño ejercicio, es importante, lo que decías creo que es clave, es no callar lo que estás pensando, sino dirigir tu atención hacia algo más profundo y que Ujú, te lleve a un lugar de serenidad donde tú puedas tomar con mayor claridad mejores decisiones y puedas concentrarte en objetivos que realmente te lleven hacia aquello que estás anhelando hacer y no dejarte llevar por la impulsividad o por la ansiedad de aquello que no puedes controlar, ¿no? Entonces, para cerrar, vamos a hacer un pequeño ejercicio con todos aquellos que nos están viendo, nos están escuchando. Les voy a invitar a que se sienten en silencio donde quiera que se encuentren, que se desconecten un minuto de lo que estén haciendo, pongan sus manos sobre las piernas, cierren los ojos y tomen una inhalación profunda por la nariz y exhalen por la boca, liberando toda la tensión, toda la, el estrés que puedan sentir este momento. Inhalen nuevamente por la nariz y exhalen, soltando todo por la boca. Y ahora les vamos a invitar a que inhalen en 4 tiempos. Retengan en 4, exhalen en 4 y retengan la respiración en 4. Es una respiración cuadrada. Entonces vamos a empezar. Inhalamos en 4. 1, 2, 3, 4. Retenemos el aire en 4, 3, 2, 1. Exhalamos en 1, 2, 3, 4 y retenemos el aire en 4, 3, 2, 1. Respira normalmente. Vamos a volver a repetir el ejercicio. Inhala en 4, 1, 2, 3, 4. Retén en 4, 3, 2, 1. Exhala en 4, 4, 3, 2, 1. Y retén en 1, 2, 3, 4. Respira normalmente. Observa qué apareció en tu mente sin juzgar. Todo aquello que haya venido a ti durante este pequeño ejercicio de respiración, obsérvalo y repite mentalmente. Esto que llegó a mí es un pensamiento, pero yo no soy ese pensamiento. Te voy a repetir otra vez. Esto que llegó a mí es un pensamiento, pero yo no soy ese pensamiento. Y si practicas, haces esta práctica, ya sea con esta respiración cuadrada
o la respiración, cualquier otra respiración, 4, 7, 8, o simplemente 3 respiraciones profundas que tomes a lo largo del día, vas a ver que en menos de 5 minutos puedes pasar de la reacción al autocontrol. Y ya eso es una ganancia para ti y un logro porque como decía ya en ese momento, tienes que sentirte muy, muy orgullosa. Súper lindo, qué lindo. Y bueno, yo creo que ya para cerrar, me encantó la práctica. Definitivamente hay que hacerlo en más momentos del día. Pero hoy Vale y yo hablamos de cómo calmar esa voz interna que algunas veces es como que te pone loca. Esa voz interna no eres tú y la idea es un poco de no identificarte con ella. Y si tú la observas y no la criticas y no emites juicios y la dejas ahí ir, ahí es donde empieza este proceso. Y hablamos de varias estrategias, ¿no? Como respirar, como estar consciente, vivir en el momento presente, otras cosas que puedes hacer, camina por la naturaleza, ejercicio, lo que sea que definitivamente te pueda llevar a calmar esa mente. Y por último, sí se puede. La mente es un músculo, como los músculos de los brazos, entonces sí puedes sacarle el mejor provecho. Y de verdad que te invito, si te gustó el episodio, mira, compártelo y compártelo con esa persona que tal vez ahorita tiene esa mente a mil, de esa amiga tuya que no deja hablar y está súper negativa y se preocupa por el futuro y se preocupa por el pasado en vez de estar viviendo el presente. Porque esa amiga tuya necesita escucharlo. Y recuerda que mientras más tú compartas este contenido, le des like, nos pongas un review, un testimonio que te gustó, más personas se van a beneficiar con este contenido. Valeria y yo pasamos mucho tiempo viendo de qué vamos a hablar, qué puede tener impacto, y tú nos puedes ayudar a que tengamos un mayor impacto con todas las personas. Muchísimas gracias por haber estado en este episodio. Valeria, gracias a ti por ser mi socia. I love you. A ti, Yanni, por estar aquí siempre. Y nos vemos la próxima semana con toda esta audiencia maravillosa que tenemos, que nos ve y nos escucha cada jueves en un nuevo episodio del podcast Saludablemente Mujer. Un abrazo, Millán.